Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Soy Mario Pentón, me acompaña Juan Antonio Blanco de Cuba Siglo XXI. Y tenemos en esta noche una, una noticia que ha dado bastante de qué hablar. Obispos remarcan la necesidad de un diálogo nacional en Cuba. La Iglesia Católica lo desea y está dispuesta. Diálogo nacional, una palabra que molesta muchísimo, tanto en la isla como en el exilio. Y tenemos justamente con nosotros a Juan Antonio Blanco para preguntarle qué le parece esta opción. Buenas noches, Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. ¿Cómo andas tú? Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a leer, ¿no? Las palabras del obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren. En Cuba utilizamos el dicho hablando nos entendemos. Es importante, por tanto, tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Por eso considero que lo importante es tener la disposición. Como es lógico, la Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. La iglesia en Cuba desde hace mucho tiempo ha estado llamando digamos, a sentarse, a conversar sobre la realidad cubana, se ha mostrado crítica con la realidad cubana, pero eh, esto del diálogo, ¿diálogo con quién, no? Es la pregunta que nos hacemos mucho. Mira, buena manera de subrayar el tema. Cuando uno va a conversar con alguien, se supone que uno conozca de antemano la naturaleza de esa entidad o de esa persona. Y que según la naturaleza de esa persona es que tú te conduces en un diálogo, en una conversación, o lo aceptas incluso o lo rechazas. El problema de conversar es una cosa, el problema de dialogar es una cosa mucho más compleja y el problema de llegar a acuerdos y negociaciones, etcétera, es una tercera fase. Por ejemplo, el Estado español decidió en un momento determinado conversar con la banda terrorista ETA para ver si había las posibilidades de comenzar después un diálogo para ir identificando si era posible o no llegar a un mínimo común denominador sobre el cual ellos depusieran las armas. La ETA era, por supuesto, una banda terrorista. El Estado español estaba haciendo una tremenda concesión al decidirse a reconocer que iban a hablar con ellos de una manera abierta, formal, y no por conductos indirectos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que además la ETA confundió los términos de conversación, diálogo, negociación, pensó que había vencido al Estado español y que ya el Estado español estaba de rodillas dispuestos a negociar con ellos los acuerdos que ellos quisieran imponerle, y lo que estaban era conversando. Lo que quería el gobierno español era saber, auscultar si era posible o no caminar con algunos de los miembros de la banda para poderlos conducir a que depusieran las armas. ¿Cuál fue el resultado? Que la banda consideró que lo que ellos creían negociaciones o diálogos no andaban con suficiente celeridad, puso una bomba a la terminal 4 de Barajas, mató a 2 infelices inmigrantes ecuatorianos, hirió a otras 2 decenas de personas y destruyó el estacionamiento público de esa terminal. Eso no solamente mató a esas personas, mató el proceso desde el inicio mismo con esa banda terrorista, lo cual llevó a la conclusión definitiva al Estado español: con esta gente no se puede ni dialogar, ni negociar, y ni siquiera conversar. Entonces, uno tiene que saber con quién va a conversar. En este caso, la entidad terrorista no es un actor no estatal, es el Estado. El Estado es el actor terrorista aquí y es un actor totalitario, represivo. Cuando tú tú eres una brigada SWAT y te llaman de que hay un banco que lo han tomado y tienen rehenes, unos bandidos ahí, y tú llegas ahí, la brigada SWAT tiene un negociador oficial que en realidad lo que hace es conversar con los que están adentro y tratar de determinar cómo pueden evitar que vayan a asesinar a los rehenes, cómo pueden lograr que los rehenes los vayan liberando y si pueden llegar a algún tipo de acuerdo con los asaltantes.
Pero eso no lo hacen con la idea de que todos somos iguales, somos todos de buena fe, todos vamos en bien de la humanidad y de los valores humanos, vamos a llegar a un entendimiento. No, eso lo hacen con francotiradores puestos en todas las azoteas alrededor del banco, que están apuntando con sus mirillas telescópicas y sus rayos láser por las ventanas a la gente que están adentro, a los bandidos. Y esa es la presión, la fuerza creíble de asalto que hace que entonces los bandidos negocien. Entonces, antes de meterse en un negocio, en un ejercicio de esta naturaleza, uno tiene que preguntarse, ¿ha llegado la élite de poder cubana al punto de tal susto que ve una fuerza en la parte, del lado de la población, del lado internacional, capaz de, en un momento determinado, llegar a sacar partido de todas las divisiones internas que ellos tienen y de toda la debilidad que tiene ese sistema? Y una vez llegado a ese punto no van a tener ningún interés en negociar nada ni dialogar nada, y por lo tanto quizás es mejor adelantarse para controlar la negociación y el diálogo. Si eso estuviera ocurriendo, no lo voy a excluir, sería una buena noticia. O sea, si ya ellos están, al menos una importante parte de la clase dominante, de la élite dominante, estuviera llegando a la conclusión de que estamos tan mal que más vale explorar alguna vía para ver cuáles son las cosas que podemos acomodar, estarían en otro juego de cambio, trampa, en otro juego de manipulación, incluso de la propia... Claro, y podemos pensar, por ejemplo, casos como Venezuela, que hemos visto también eternos diálogos con eternas mesas de negociación, acuerdos incumplidos, dígase Barbados, dígase antes México, dígase antes así. Pero en el caso de Cuba, no, ellos han dicho abiertamente de que se quieren morir, inmolar en el poder, que ellos no van a salir de ahí, por la buena. Pero además hay varios puntos que no son detalles inconsecuentes. O sea, ¿quién selecciona a los interlocutores? ¿Quién decide? Ese es un punto importantísimo. ¿Quién decide los que van a hablar con ese Estado? ¿Quién los va a seleccionar? ¿La Iglesia Católica? ¿Sobre la base de qué criterios? ¿Sobre la base de cuál legitimidad aportada por la sociedad civil cubana? Porque el mismo Estado tampoco reconoce a ningún otro grupo político. Entonces, hay un parlamento que es un parlamento de un solo partido, un Estado de un solo partido, todo es un solo partido, y ellos no reconocen que haya disenso político en Cuba, que hayan otros grupos, que haya sociedad civil, persiguen a la sociedad civil. Entonces, ¿de qué tipo de diálogo se estaría hablando? Un diálogo como aquel que Raúl Castro convocó para hablar no sé si lo recuerda, para hablar de los lineamientos, que al final eran reuniones en los centros de trabajo para hablar de lo mismo, con lo mismo, y que no llegó a nada. Porque esa es la manera en que ellos entienden el diálogo. En el diálogo para ellos ellos seleccionan quiénes van a sentar en la reunión. Ellos controlan el micrófono, ellos controlan la lista de oradores, ellos controlan las reglas de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y entonces eso no es un diálogo, eso es una construcción falsa de una imagen de encuentros y de intercambios que realmente no lleva a ninguna parte. Pero vamos a recordar que la Iglesia Católica y el pueblo cubano, vamos a no ser injustos solo con la Iglesia Católica, ya la engañaron una vez terriblemente en el año 59, para empezar. O sea, Fidel Castro pudo contar con un gran respaldo de la Iglesia Católica, de los curas, de las monjas, etcétera. Bajó con su cuello lleno de medallitas y de estampas y de cruces, y después mandó a expulsar del país a todo el clero, y adicionalmente empezó a fusilar por miles a los católicos que por su fe habían incluso luchado al lado de él y que después entonces morían frente al paredón de fusilamiento diciendo viva Cristo Rey. O sea, en aquel momento le tomaron ¿cómo se llama esto? El pelo a los Estados Unidos, al pueblo cubano y también a la Iglesia Católica. Pero en el año 2010, cuando estaba el cardenal Ortega, se le presentó al casi flamante nuevo dirigente nacional del país, Raúl Castro, una situación compleja cuando muere en prisión Orlando Zapata Tamayo. Y hay manifestaciones masivas de las Damas de Blanco, que era una organización en ese momento con una gran presencia nacional, etcétera,
Y se creó una situación en la cual la imagen de reformador humanista que inauguraba una nueva época en Cuba se le iba a manchar a Raúl Castro. ¿Qué hizo Raúl Castro? ¿Dialogar con los opositores? No. Él buscó a su interlocutor, el cardenal Ortega. Y entonces le dijo, sé que ustedes han hablado a veces de diálogo. Bueno, pues mira, aquí estoy. Debemos resolver. Ustedes tienen interés entre los presos. Vamos a resolverlo. Yo voy a ayudar a facilitar que usted se ponga en contacto con el señor ministro de Relaciones Exteriores, José Luis Zapatero, y vamos a salir de toda esta gente. Una vez que salgan para la calle, tienen que tomar directamente el avión e irse del país. Entonces, aquello dejó un sabor, incluso a los liberados, a muchos de los liberados, un poco amargo en la boca, porque aquello no había sido el resultado de la presión popular. Había sido el resultado de la presión popular, pero esa presión popular había sido escamoteada cuando Raúl Castro la ninguneó para simplemente conversar, dialogar y resolver el problema con aquella gente que él seleccionó. Nunca habló con las damas de blanco, nunca habló con la demás gente, no. Habló con el que él prefería para resolver el problema. Y Raúl Castro en realidad no estaba liberando a los presos, se estaba liberando él de los presos para él poder salvar su imagen de reformista, etc. Entonces, lo que no puede hacer nadie, no digo solo la Iglesia Católica, con todos estos antecedentes, es simplemente pensar que si yo tengo una diferencia con Mario Pentón, que es un ser humano muy similar a mí, con los mismos valores, etcétera, yo no la puedo resolver por vía del diálogo, de la conversación y hasta de una negociación. A lo mejor es en relación a la venta de una casa o en relación a incluso a discrepancias que podamos tener en torno a la temática cubana. Ahora, lo que es muy difícil es que tú pienses que una especie totalmente diferente, que pertenece a una fauna diferente, que tiene una lógica diferente, intereses diferentes, puede normalmente entrar de buena fe en un diálogo y en una conversación contigo. Eso es un pulso, y en ese pulso tú no puedes fallar en quién va a ser el que va a controlar ese diálogo, lo va a facilitar y mucho menos a mediar, porque esa es otra cuestión. Enseguida salta gente de muy buena fe. Yo tengo gente a las que quiero entrañablemente y que inmediatamente se ilusionan con estas cosas, que sé yo, por supuesto, mucho más cercano a la fe católica y al clero de lo que estaría yo, ¿no? Yo soy creyente, pero no yo soy creyente, yo soy católico y además conozco personalmente al obispo Aranguren, que quiero muchísimo porque es un hombre de pueblo, un hombre muy cercano a la gente, un hombre que le duele lo que está viviendo el pueblo de Cuba. Y lo sé claramente. Y lo mismo también con el obispo de Santiago de Cuba. Pero eso lo puedo entender y yo puedo entender de que ellos están buscando maneras, pero lo que no logro entender es sí, ¿qué es lo que hay después? Un diálogo. ¿Diálogo con quién? Si el régimen cubano no reconoce a nadie, absolutamente a nadie que no sean ellos como interlocutor político. Entonces, y luego, ¿hacia dónde desembocaría ese diálogo? ¿Hacia unas elecciones libres? Yo lo veo muy difícil, vamos, prácticamente imposible. La primera cuestión, yo te decía, bueno, déjame terminar la cuestión del mediador. Es fatal que alguien piense en nombrar con la mejor buena fe del mundo a un tercero de mediador. Porque el problema de la mediación es que tú le entregas tu poder de representación a un tercero que tú supones neutral. Pero ese tercero de ahí para adelante es el que lleva la voz cantante en muchas cosas y después regresa a ti con los acuerdos que él logró. Y entonces tú quedas virtualmente de nuevo excluido de la ecuación de la participación directa y demás. Así que si alguien, al margen de la Iglesia Católica, si alguien algún día logra facilitar una conversación, un diálogo, una negociación con el Estado cubano, con sectores del Estado cubano, que sería más creíble, bueno, pues entonces bienvenido sea. Pero yo nunca recomendaría que fuera una mediación. Siempre recomendaría que la gente pudiera controlar su representación, sus posiciones y su nivel de diálogo con la otra parte. Ahora, conversaciones. ¿Por qué distingo diálogo donde todos hacemos así, nos echamos para atrás, de conversaciones? Mira, conversación no es un intento de llegar a un acuerdo macro o integral sobre un conjunto de temas fundamentales.
Las conversaciones es cuando dos partes, que incluso pueden entrarse a cañonazo, pueden estar en medio de una guerra, llegan, se sientan y dicen, queremos conversar 1, 2 puntos. ¿Cuáles son esos 1, 2 puntos? Bueno, mira, yo no quiero que en Navidad, esto lo hacían los americanos con Vietnam muy a menudo, yo no quiero que con los vietnamitas, yo no quiero que en Navidad ustedes me interrumpan la cena de Navidad a los Marines bombardeándome la base de Quesán. Y yo prometo que cuando venga el año nuevo del TET, yo no voy a estar con mis bombarderos bombardeándolos a ustedes. Y se llega a un acuerdo puntual. Las conversaciones de Ronald Reagan, de la administración Reagan en Manzanillo, con los sandinistas, era simplemente sentarse a explorar si podía eventualmente en el futuro producirse un diálogo y una negociación que continuamente, cada vez que los sandinistas resbalaban por accidente o intencionalmente y decían, agradecemos mucho estar en este diálogo o en esta negociación, que confundían esos términos, los americanos decían, no, esto no es un diálogo, esto no es una negociación, estamos conversando. Y así hay una cantidad, y les repetían, cuando venga un diálogo o una negociación, si viniese, esa será la que ustedes tengan con sus opositores y su pueblo, no con los Estados Unidos de América. Nosotros estamos aquí porque nos interesa, somos un factor en esto, conversar con ustedes, entender esta historia. Pero los diálogos y las conversaciones tienen que ser entre ustedes, no pueden ser con un elemento exterior, ajeno. Que es otro tema interesantísimo, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica lo ha dicho públicamente, el Papa Francisco lo ha dicho públicamente, que está tratando de encontrar algún tipo de respuesta por parte de su amigo, no su amigo, de su, ¿cómo es que decía? Sí, de su amigo, con quien tiene una relación personal, con Raúl Castro, para que libere los presos políticos, pero además una relación con Estados Unidos y Cuba, poner en contacto Estados Unidos y Cuba para que entonces que se quiten las sanciones, etcétera, etcétera. Hacia esto es lo que está combinando la Iglesia. O sea, hay muchos niveles aquí en este tipo de declaraciones, ¿no? Mira, primera cuestión, si a mí tú me preguntaras, ¿hay alguna conversación que tú estarías dispuesta a aceptar de inmediato con el Estado cubano en este momento? Y dices, sí, la liberación de los presos políticos. El pueblo cubano tiene derecho a sentarse en una mesa y decir, devuélvanme a mis rehenes. Ustedes tienen de rehén a más de 1,000 patriotas cubanos injustamente. Yo estoy dispuesto a conversar eso civilizadamente en una mesa con ustedes. Ahora, de ahí a decir que eso es un punto más de una negociación, de un diálogo, no. Esa es la precondición para eventualmente ver si después es posible pasar a otros temas. Segunda cuestión de lo que tú citaste. Este conflicto, que siempre los académicos cubanos han hablado de él como el diferendo Cuba-Estados Unidos. Esto no es un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Nunca ha sido un conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esto fue un conflicto que comenzó en la Sierra Maestra entre un grupo de gente que querían llevar a Cuba al totalitarismo y tenían una conspiración para llevar a Cuba al totalitarismo, en contra de sus propios compañeros en la Sierra Maestra y en el Llano, que estaban luchando contra Batista por la Constitución del 40 y por una revolución democrática. Y lo primero que hicieron fue aniquilar dentro de sus propias filas a toda esa gente y ahí arrancar con un programa que no estaba jamás, nunca había sido anunciado ni aprobado por nadie en el periodo de la Sierra Maestra y de la lucha contra Batista. O sea, impusieron un proyecto totalitario en Cuba, liquidando a su propia gente que habían luchado por la democracia, por el restablecimiento de la democracia en Cuba. Entonces, simplemente no... ahí es donde estamos todavía con un grupo de sobrevivientes de ese grupo inicial octogenario, ya octogenario hoy. Nonagenario. Nonagenario, que ya no quiere desprenderse del poder de ninguna manera. Y la cuestión que hay que preguntar es, ¿hay otras fracciones de esa élite de poder corrupta, etcétera, pero que se dan cuenta de que esto es un camino hacia el abismo, que cada vez
el nivel de incertidumbre de la gobernabilidad en Cuba se incrementa y que por lo tanto no van a poder seguir indefinidamente con el rumbo que llevan actualmente y que quieren buscar una salida de esto. Bueno, si eso está ocurriendo ya, si están comenzando a ver la realidad tal y cual es, o al menos más cercano de lo que es, y están dispuestos a aislar a esa pequeña cúpula intransigente, bienvenido sea, se puede conversar, pero yo no estaría, o sea, lo peligroso aquí, ¿cómo se llama? Mario, es el gobierno cubano lleva ensayando distintas técnicas viejas de apaciguamiento frente a la creciente, digamos, ola de malestar popular. Revuelta y malestar popular. ¿Qué es lo que ha hecho? De pronto lanza la noticia de que descubrieron pozos de petróleo en tal lado. Oro, minas de oro. Minas de oro. Llenan, sí, las de Rey Salomón. Llenan la prensa de una cantidad de entendimientos que han tenido. Esos son MOU, esos no son convenios con intereses extranjeros para crear la expectativa de que, oye, vamos a aguantar un poco, que esto se va a resolver. Arreglar. Cuando todo eso no funciona, dice, bueno, vamos a ir a otra técnica. Cojan al ministro de Economía y tírenlo al circo romano. Cojan a 10 representantes o 20 del primer secretario del partido en provincia o municipio, tírenlo al circo romano para ir soltando lastre y ver si la gente se apacigua. Y no se apaciguan. Entonces, no es nada extraño, no sería nada extraño que digan, bueno, y aquello que le funcionó a Raúl en el 2010, de hablar con el cardenal y entonces armar una expectativa de que esto se va a resolver por una vía razonable de diálogo, y estén creando esa expectativa. Yo no estoy ni siquiera acusando a la Iglesia Católica de estar en una conspiración, pero sí la estoy alertando para protegerla. No me interesa que le hagan daño, para protegerla de que no es la primera vez que le toman el pelo y que deben reconocerlo, si no públicamente, por lo menos que tengan en la conciencia de que contra su mejor deseo ha habido ocasiones en la historia en que le han tomado el pelo. Bueno, se nos acaba un poco el tiempo, pero ahora el turno, yo invito a todos los que nos están viendo que el turno sea para ellos, ¿no? Que nos dejen saber en los comentarios qué les parece esta petición de diálogo político. ¿Ustedes participarían en esa petición de diálogo político? ¿Creen que sea legítima? ¿Creen que eso se pueda dar? ¿Cuáles son las expectativas que tienen acerca de esto? Y nada, por supuesto que vamos a estar leyendo los comentarios y también los vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate.